Doctora Camblón, ¿luego de qué actividades o de qué trabajo logra empezar a aplicar el concepto de umbral en sus investigaciones? Bueno, después que hicimos el diagnóstico sociolingüístico, ahí ya mi percepción de que el punto nodal de toda la tragedia del escolar tenía su punto de inflexión en la alfabetización. Y lo de umbral ya está planteado en las publicaciones del año 85. O sea que yo creo que más o menos 84, 85 estábamos charlando sobre eso. Yo ya ahí tiro algunas líneas sobre lo que pienso del umbral y después me di cuenta que era un lugar que se merecía un estudio más minucioso, también tratando de que no lo redujéramos a una mera metodología. Mi gran preocupación era darle un vuelo teórico, no porque lo abstracto me parezca mejor que lo empírico, no se trata de eso, sino que el despliegue teórico le da, yo diría, un realce a las prácticas mismas, o sea que estas abstracciones no son lucubraciones apartadas de la mera práctica, sino más bien lo contrario. Todo el trabajo de campo, toda la experiencia que tuvimos con maestros de primer grado en muy diversas zonas de la provincia, nos fueron dando, o me fueron dando, porque yo fui la que me puse como objetivo personal, como un desafío, explicar teóricamente en qué consistía el umbral, desde el punto de vista semiótico, ¿no? O sea, no darle un sesgo psicológico. Eso fue una gran preocupación. No porque esté negando la psicología, todo lo contrario, sino porque la semiótica tenía que aportar con su propio recorte de la significación y del sentido, esa operación con signos, bueno, cómo se traducía, luego podría hablarse de una angustia psicológica o filosófica, pero yo quería dar cuenta de las operaciones sígnicas y de las significaciones y el sentido puestos en un escenario determinado, ¿no? Doctora Camblón, uniendo un poco el concepto de umbral, también nos unimos a la cuestión de la traducción en ese momento nodal o crucial, como usted menciona, de la alfabetización. ¿Qué elementos también logró desde esas primeras observaciones dilucidar o trabajar junto al concepto de traducción dentro de la alfabetización? Bueno, evidentemente que la traducción es un tema dentro de la semiótica que adquiere un rango teórico también muy importante y nosotros también nos cuestionamos porque en la alfabetización o en la escuela aparece la traducción principalmente lexical. Entonces, la miñoca es la lombriz, esto es lo otro, o sea que hay una traducción de palabras. Lo cual es un paso, nosotros tendemos a no denostar el trabajo del maestro, ni decir, bueno, los maestros hacen esto, no. Simplemente tomamos y nos damos cuenta que hay un concepto de traducción que además es bastante común en toda nuestra cultura, ¿no es
es cierto? De manera que la traducción está marcando la diferencia que en toda la constitución de un mundo significativo establece los parámetros para comprender algo, pero a su vez hacemos hincapié en la continuidad. Entonces, si se toma como base la continuidad para comprender el mundo del niño, por ejemplo, que no es un montón de cosas sueltas, sino que el niño vive en su paraíso o en su infierno, porque hay niños que viven en el infierno, en una continuidad, y el propio discurso de nuestra vida también involucra el cuerpo, la cosa, la comida, la operación. A eso le llamamos continuidad. En ese flujo de significaciones, de sentido y de prácticas que son las que hacen emerger, la traducción está trabajando todo el tiempo, no solo respecto de otra lengua, sino respecto del propio discurso. Cuando yo digo en otras palabras, y repito, por ejemplo en el trabajo de aula, dicho de otro modo, cuando uno lee cualquier artículo, dicho de otro modo, y se vuelve a decir lo mismo o con un ejemplo, entonces, ahí hay un trabajo intralingüístico, de cada lengua tiene su aparato de traducción. Entonces la traducción se convierte no en una operación lingüística exclusivamente, sino en una operación nodal, en un motor cultural, que es la traducción constante semiótica del mundo. Entonces, cuando yo voy a una fiesta donde no conozco a nadie, me doy cuenta que hay una serie de maneras, de costumbres. No hablamos de código, tratamos de no hablar de código, porque el código parece una cosa tan terminada, tan perfecta, casi maquínica. Acá son significaciones que se desplazan, que no están del todo claras. Entonces, cuando yo salgo de esa fiesta y le quiero contar, estoy traduciendo mis interpretaciones, que no son solo lingüísticas, de cómo se visten, de qué comían, de cómo se movían. Entonces, la traducción tiene que salir de su chaleco, de su constricción semiótica, lingüística exclusivamente, y ver que es un gran motor que está funcionando entre lenguajes. Por supuesto que hay una transposición de un lenguaje a otro, o sea, yo puedo describir la ropa. La lengua es el gran explicador, el lenguaje es el gran descriptor, es el gran interpretante de toda la cultura, pero no es que reemplaza a los demás códigos, ¿no? Yo puedo hacer interpretaciones. Entonces, vuelvo a la traducción. La traducción entonces no es algo solamente lexical, sino que el maestro tiene que comprender que la alfabetización es toda una transposición donde los procesos traductores son muy importantes. No palabra por palabra, sino de frases, nosotros tomamos escenas, hablamos de protocolos, el protocolo de la comida, el protocolo del juego, el protocolo del patio, el protocolo de la fiesta, etc. El protocolo del asado, el protocolo de la chacra, de la pesca, cada cual. Entonces, la traducción desde ese punto de vista está marcando la gran dinámica de los límites de los lenguajes, pero límites que son móviles. Entonces, esto entra en una difícil traducción hacia paradigmas que intentan
describir el lenguaje completamente aislado de sus contextos. Por ejemplo, la gramática. No estamos de ninguna manera invalidando la gramática, sino mostrando que son dos procesos distintos, distintas maneras de abordar o de analizar el objeto, ¿no? En ese sentido, entonces, la traducción es dentro de la semiótica en general, pero en particular para la alfabetización, es un mecanismo que ayuda mucho al docente a comprender cuál es la dimensión de lo que significa alfabetizarse.